Muy bien, muy buenos días chicos. Tengan todos ustedes feliz aniversario, feliz fiestas patrias. Hoy 28 de julio, 199 años, ¿no?, de independencia y muchas cosas que sin duda mejorar. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el feudalismo, un tema muy importante en historia universal. Antes de iniciar eh, a, a desarrollar el tema, eh, como la definición, características, consecuencias, en fin. Vamos a entrar en el contexto histórico para poder entender bastante este nuevo sistema, una nueva relación social de producción, a la cual pues se le llama feudalismo. Este nombre proviene pues del término feudo, que significa latifundio, tierras, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Muy bien. Eh, Según Karl Marx, la humanidad pasó por cuatro grandes sistemas o modos de producción. La primera fue sin duda la comunidad primitiva, donde las relaciones de producción eran comunitarias, ¿no?, y una ayuda mutua, una forma de relacionarse para vivir, ¿no? Ese era el modo de producción de la comunidad primitiva. Y la contradicción era pues hombre contra la naturaleza. Con el tiempo, las sociedades fueron progresando, por esa constante interacción, surge una nueva forma, una nueva relación de producción llamada esclavismo, cuyo punto más alto se va a dar pues, en tiempos de Grecia y Roma. Pero esta nueva relación, como ocurrió con la comunidad primitiva, se rompe, se deteriora, permitiendo pues una nueva forma de relacionarnos, a la cual pues como se basa en la propiedad de la tierra, es decir, aquella persona o sociedad que tenga o posea más tierras, tiene un estatus social y económico mayor. A ese tipo de relación se le conoce como feudalismo, ¿de acuerdo? Es lo que justamente vamos a estudiar. En los libros clásicos, el feudalismo se relaciona pues con la Edad Media, que a su vez esta se divide en tres: la Alta Edad Media, el Medioevo y la Baja Edad Media, cuando ya pues el feudalismo estaba ya colapsando para dar paso a un nuevo sistema, a una nueva forma de relación de producción, nueva relación social de producción, a la cual pues llamamos capitalismo, que hasta el día de hoy se mantiene. Entonces, dando esta aclaración que es sumamente importante, enfoquémonos un poco sobre la definición. ¿A qué llamamos nosotros feudalismo? Es un sistema económico y social basado en la concentración del latifundio o la propiedad de la tierra y en la explotación de los campesinos o servidumbre. A eso básicamente nosotros vamos a enfocarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, es importante ver cuál va a ser la relación, ¿no?, entre el señor feudal y los campesinos o los siervos en este caso, ¿de acuerdo? Ahora, existe de repente un poco de confusión entre campesinos y siervos. Bueno, eh, la diferencia es que existen campesinos libres, es decir, que podían trasladarse de un feudo a otro sin restricciones, pero había otro tipo de campesinos que necesariamente tenían que quedarse en el feudo porque eran parte de la propiedad del señor feudal, sobre todo porque la gran mayoría de las personas no tenía tierras, no eran dueños de estas tierras, y muchos de ellos pues ante el desamparo que existía en esa época no tenían una mejor opción que estar bajo el amparo del señor feudal. ¿De acuerdo? Entonces ese es un poco el, 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 el,
algo que justamente quería aclarar. ¿Y cuál va a ser este tipo de relación? Bueno, el señor feudal le entrega las tierras o parte de estas tierras para que el campesino, el siervo, pueda utilizar su fuerza de trabajo y realizar pues el tema de la siembra, la cosecha de estos productos. Una parte obviamente se lo quedan ellos y la gran mayoría de los excedentes eh, en beneficio del señor feudal, ¿no? El señor feudal entrega tierras y los campesinos prestan sus servicios, su fuerza de trabajo para dicha producción. El señor feudal, pues a cambio le da protección, le da un lugar donde pueda vivir, ¿no? Y esa va a ser, digamos, la relación que va a existir, ¿no? Entre el siervo y el señor feudal, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de señor feudal nos estamos refiriendo pues a un noble, a un hombre que posee muchas tierras, pero también nos estamos refiriendo pues a los más altos cargos que tiene la iglesia. La iglesia también pues poseía enormes cantidades de tierras en la cual pues concentraba su propiedad en ella. ¿De acuerdo? Ahora, esta relación económico-social pues genera estas contradicciones, como justamente yo mencioné. ¿Cuáles son, digamos, las contradicciones? Hablamos obviamente eh, entre el señor feudal y el siervo, ¿no? Había pues una relación de, de dependencia, ¿de acuerdo? Había una relación pues de dependencia, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora bien, um, es decir, lo importante es que estos siervos y campesinos eh, eran explotados por los grandes terratenientes, ¿no? O nobles feudales. ¿Ya? Veamos ahora un poco sobre los antecedentes, porque un sistema económico y social como la que estamos apreciando no surge de la nada. Es un error que a veces muchos libros de historia cometen de colocar fechas exactas como si el proceso histórico de la humanidad se diera pues en ese mismo momento. No, todo acto del ser humano tiene un antecedente, es un proceso gradual, ¿no? En la cual pues producto pues de nuestras propias relaciones entre nosotros mismos creamos sistemas, creamos una serie de acontecimientos y es por eso importante resolver, ¿no? ¿Cuál es el antecedente que nos ha permitido llegar a formar el feudalismo? Pues remontémonos, ¿no? Remontémonos a la antigua Roma, ¿no? Recordemos pues que Roma ha, ha sido la nación o la sociedad en la cual va a llegar a dar el máximo esplendor del esclavismo, pero a su vez también su decadencia. Entonces, los orígenes del feudalismo se remontan pues al Imperio Romano, prácticamente pues cuando ya estaba en decadencia, estamos hablando pues del siglo III y IV, antes de nuestra, bueno, después de nuestra era, ¿no? Donde ahí encontramos pues el origen del latifundio, ¿no? Hay que recordar pues que en la fase imperial de Roma se aplicaron una serie de medidas que buscaban detener pues el proceso de la descomposición del Imperio Romano, ¿no? En este caso del sistema esclavista, ¿no? Que estaba ya colapsando. Una de esas pues fue el colonato, que era un sistema de arrendamiento por medio del cual el patricio, o sea, que era el dueño de la tierra, eh, entregaba su latifundio eh, a un bárbaro, ¿no? A un extranjero, ¿no? Eh, para que éste pues pueda trabajar sus tierras, ¿no? Obviamente pues la mayor parte de la producción era en beneficio del patricio. Es decir, profesor, el patricio alquilaba, arrendaba sus tierras, así es, ¿no? Poco a poco pues Roma empezó pues a ser invadida de manera pues pacífica, ¿no? Muchos piensan que la invasión bárbara pues fueron violentas, no, primero fueron invasiones pacíficas donde los bárbaros van a entrar empujados pues obviamente por el hambre y por otros problemas y los romanos pues los admiten y estos patricios también pues lo que hacen es
para poder acumular más riqueza y mantener pues el sistema esclavista, lo que hace es arrendar sus tierras. Desde ahí ya empieza pues el nacimiento del feudalismo, cuando ya el esclavismo estaba pues colapsando, ¿no? Siempre lo he mencionado de que todo sistema económico social eh, surge cuando el anterior pues está en decadencia, ¿de acuerdo? Está en decadencia. Pero cuando más o menos ya el feudalismo empieza a tomar forma, bueno, eh, el esclavismo empieza a tomar cada vez más, em, más auge, ¿no? Perdón, más forma, perdón, cuando el imperio carolingio colapsa, ¿no? Se desintegra. ¿Por qué? Porque hay que recordar pues que el imperio carolingio, algo que fue importante como en el ámbito político, es que logró la integración regional por un determinado tiempo con, con Carlos Magno. Lamentablemente, tras la muerte de Ludovico Pío y con el Tratado de Verdún, el imperio carolingio colapsa, se divide en pequeños reinos, pero que en su mayoría pues va a estar bajo el poder de los duques, de los marqueses y de los condes. Entonces Europa se fragmenta en pequeños estados autónomos, en la cual pues cada uno de esas autoridades va a tomar posesión de estas tierras, ¿no? Surgen los estados feudales, por así decirlo, ¿no? Aunque ese de estado es un poco mm, controvertido decirlo, más bien el término más claro es feudos, simplemente, ¿no? Porque estado en realidad pues es otra denominación. En realidad pues, se le debe llamar feudos, nada más, ¿no? Que va a estar a cargo pues de los señores feudales, ¿no? Estos descendientes de los duques, de los marqueses, de los condes, ¿de acuerdo? Y esto se va a incrementar más cuando surgen las nuevas invasiones, ¿no? Pero no las invasiones pues de los germanos, sino más bien las invasiones de otros pueblos más al oriente de Europa. Hablamos de los vikingos, ¿no? De estos pueblos nórdicos, hablamos de los húngaros, que obviamente van a tratar de invadir estas tierras. Entonces los señores feudales, con el poder que tenían, logra contener, ¿no? El avance de estos invasores, y el pueblo no tiene otra opción que estar bajo la protección de ellos, ya que sabían pues que los señores feudales eran los únicos que podían detener el avance de estas invasiones bárbaras. A cambio, obviamente, de esa protección, los señores feudales aprovechan, ¿no? La coyuntura y les dice a los campesinos pues que si quieren tener tierras y sobrevivir, pues tienen que trabajar para ellos, y a cambio les da la protección necesaria, ¿no? Entonces, es ahí donde prácticamente el feudalismo empieza a tener cada vez más fuerza. Ahí es donde pues ya empieza pues a tener un poco más eh, de forma, como yo había mencionado anteriormente. ¿De acuerdo? Anteriormente. Eh, Como mencioné hace poco, el feudalismo surge pues en la Alta Edad Media, entre el siglo V y al siglo IX aproximadamente, a pesar de que el Imperio Carolingio todavía existía en el siglo VIII. Recuerden que el Imperio Carolingio más o menos surge en el año 800 y termina pues en el año 832 con el Tratado de Verdún. Eh, y cuando el Imperio Carolingio logra extinguirse, el feudalismo empieza a tomar mucha fuerza entre los siglos X y XIII, en el famoso medioevo, ¿no? Que fue el periodo pues, del máximo crecimiento del sistema feudal, ¿no? El abundante excedente económico pues influyó en la reactivación del comercio, las artesanías, la vida urbana, y aquí pues donde la escolástica, que va a ser pues la ideología de la iglesia, logra pues un gran desarrollo, ¿no? La iglesia pues logra su apogeo
e incluso pues se atreve a expandir el feudalismo hacia Oriente, en el cual pues nosotros llamamos las cruzadas, ¿no? A las famosas cruzadas que se van a dar en estos tiempos. Ya en el siglo XIV, siglo XV aproximadamente, um, eh, se vive un periodo de decadencia, ¿no? Se va a generalizar en el sistema feudal. Asimismo, pues se van a estructurar nuevas relaciones de producción, ¿no? A la cual pues se eleva, lo llamamos el capitalismo, ¿no? El capitalismo ya también aparece en la Baja Edad Media, ¿no? Un tema que obviamente sin duda vamos a explicar más adelante. Muy bien. Vamos ahora a hablar un poco sobre los elementos, ¿no? Del feudalismo, ¿no? ¿Cuál va a ser esta relación? eh, eh, bueno, se consideran tres elementos importantes. En primer lugar tenemos al feudo, ustedes lo pueden apreciar acá. Eh, eh, Generalmente se le considera pues un terreno extenso, no un latifundio, en el cual se incluían pues a los campesinos, a los siervos, ¿verdad? Y obviamente pues el feudo era propiedad de la nobleza, ¿no? De la nobleza feudal y del alto clero, ¿no? Donde habitaba principalmente el señor feudal en su castillo, ¿de acuerdo? Y alrededor de su castillo estaban pues sus tierras, ¿no? En la cual pues estaban ahí, vivían los aldeanos, los campesinos, estaban ahí las villas, ¿no? De ahí pues el término de estos señores llamados los villanos, ¿verdad? ¿Qué eran los mansos? Los mansos eran tierras del señor feudal que les otorgaba a los campesinos para que puedan trabajar, ¿no? Gran parte de estos excedentes iban a manos del señor feudal, pero una parte era pues para los campesinos. Entonces, si nos pregunta un examen de admisión, ¿qué eran los mansos? Eran tierras que el señor feudal entregaba a cambio de la fuerza de trabajo de los campesinos. Los obsequiaba, ¿no? ¿Qué es una reserva señorial? Eran las mejores tierras del señor feudal, en el cual los campesinos estaban obligados, ¿no?, a trabajar estas tierras en beneficio de su señor, ¿no? Esto era como parte de un impuesto que aplicaba el señor feudal, a la cual pues se le llama corbia, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto digamos era la reserva señorial. Otro elemento importante, sin duda, que, que de hecho pues tiene que enfocarnos es el señor feudal, ¿no? Es el dueño, ¿no?, del latifundio, es el dueño de los medios de producción, ¿no? Es el dueño de la tierra, del feudo. Era pues la máxima autoridad, ¿no?, en el latifundio, ¿no? Y gobernaba pues con bastante autonomía, ¿no? Era dueño total, ¿no? Entonces el rey, el papa o el emperador pues eran las máximas autoridades feudales en la Europa medieval. Y entre ellos pues habían pugnas por la hegemonía de Europa, ¿no? Constantemente pues estos señores feudales para poder incrementar sus tierras constantemente pues peleaban con otros, ¿no? Por eso es que van a haber pues grandes señores feudales y pequeños señores feudales. Estos pequeños señores feudales por lo general pues siempre realizaban tributos o pleitesías a los grandes señores feudales. ¿A quién nos estamos refiriendo? A los vasallos, ¿no? Los vasallos, que es el otro elemento que vamos a estudiar, es también un señor feudal, pero de menor jerarquía, ¿no? Que está subordinado a otro señor feudal con mayor poder, con mayor tierras. El vasallo, pues, denomina pues a su superior y recibe pues de él un feudo, ¿no?, como beneficio, a cambio de su lealtad, a cambio de protegerlo y de ser su consejero. Y aquí pues se realiza pues una ceremonia, ¿no?, en el cual pues el vasallo jura fidelidad. A este tipo de ceremonia pues se le conoce como homenaje, ¿no? Pero la ceremonia no queda ahí, ¿no? El vasallo pues recibe poderes, ¿no?, importantes para administrar el feudo, y eso se le denomina investidura. Esto lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero este va a ser la relación entre el vasallo y el señor feudal, ¿no?, del homenaje y la investidura. Entonces, estos tres son los elementos importantes del feudalismo, ¿de acuerdo? Que es importante destacar. Muy bien. Vamos ahora a hablar sobre
¿no? Y vemos ahí la relación que existe, ¿no? Entre el señor feudal y el vasallo. Vamos ahora a hablar un poco sobre la organización económica. Muy bien. Una de las características de la organización económica, jóvenes, es que eh, la principal actividad, de hecho, pues era la agricultura, pero la agricultura era autárquica. Aquí es la palabra autárquica, es de subsistencia, ¿no? Cada señor feudal pues organizaba su propia actividad y no existía algún tipo de intercambio comercial, y si lo había era muy escaso, ¿de acuerdo? Era una economía rudimentaria, era una economía muy precaria, por así decirlo, donde había una escasa tecnología, había un escaso desarrollo comercial por las enormes trabas que los señores feudales realizaban. Por tanto, pues no había una moneda que circulaba en la Europa de ese tiempo. Eso no quiere decir que no había moneda, por supuesto que lo había, pero cada señor feudal pues acuñaba su propia moneda. Y obviamente esa moneda solamente servía pues en el feudo, ¿no? No tenía ningún tipo de validez en otro estado, en otro feudo, ¿no? No había eso. Y entonces, ¿qué hacían para sobrevivir los señores feudales? Bueno, explotaban a los campesinos con la fuerza de trabajo de sus excedentes, pero también obligaba pues a pagar ciertos impuestos, ¿no? Como por ejemplo la corvia, que era pues el trabajo gratuito en las tierras del señor feudal, ¿no? En las reservas señoriales, el diezmo y las primicias, ¿no? Que eran una especie de pago a la iglesia, ¿no? El 10% del sueldo que recibían los campesinos libres. Las banalidades eran pagos que tenían que pagar, o perdón, eran, claro, eran impuestos que tenían que pagar los campesinos por utilizar algún producto o objeto que le pertenecía al señor feudal, ¿no? Por ejemplo, un molino, un horno que era propiedad del señor feudal, si querían utilizarlo, los campesinos tenían que pagar por ello. El pontazgo era pues un impuesto que tenían que pagar las personas si querían obviamente cruzar un puente, un camino, en fin, ¿no? Eran impuestos pues obviamente complicados. Eso significa pues que a pesar de predominar la agricultura, habían personas que se dedicaban al comercio, ¿no? Las famosas ferias, pero que eran muy escasas o eran muy pocas debido pues a los sucesivos impuestos que cobraban los señores feudales por cruzar pues estos caminos, estos puentes, ¿no? Entonces no les era muy rentable, digamos. Por eso que el comercio pues en ese tiempo era muy escaso debido pues a, las, a los obstáculos que tenían ¿no? Por parte de los señores feudales. También tenemos pues los famosos peajes, ¿no? Otro tipo de impuesto que tenían que pagar las personas para poder trasladarse de un feudo a otro, por ejemplo. Entonces, estos digamos son los impuestos más comunes que se dieron pues en tiempos del feudalismo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo estaba estructurada la sociedad durante el feudalismo? Bueno, a la cabeza estaba pues el señor feudal, este noble terrateniente que posee grandes cantidades de tierras, el alto clero también, la Iglesia Católica, el Papa, los arzobispos, los cardenales, poseían enormes tierras que sin duda pues va a ser muy notorio, ¿no? La concentración de los latifundios de estos de, de- de estos personajes pues que van a tomar poder, ¿no? Y que van a estar obviamente en la cúspide de la sociedad en tiempos del feudalismo. Por debajo de ellos tenemos a los vasallos, pequeños propietarios de tierras que por lo general pues rinden eh, pleitesías, rinden obediencia y fidelidad a los señores feudales. Y por último tenemos pues al pueblo, dividido pues entre campesinos libres, artesanos, que se dedican pues a otras actividades que no es a la agricultura, sino de repente, en este caso, por lo general pues a la cerámica, al comercio.
Y en el último escalafón tenemos pues a los siervos, ¿no? Que prácticamente pues dependen de su señor feudal, no puede trasladarse de un feudo a otro sin la autorización de su señor feudal. Mayormente nos estamos refiriendo pues a los siervos de gleba, ¿no? Hombres prácticamente esclavizados, por así decirlo, que van a estar de por vida bajo esa condición y que van a trabajar, ¿no? Sin ningún pago, a cambio de poder sobrevivir en un pequeño pedazo de tierra que el señor feudal le va a dar. Entonces ese va a ser pues su forma de vida, ¿no? Un tipo pues de vida pues muy complicada, cruel, por así decirlo, en la cual van a padecer pues los siervos, ¿no? Tanto es así que, por ejemplo, si un señor feudal quisiera vender su feudo, lo vendía con todo y siervo, ¿no? Porque el siervo era parte de la propiedad del señor feudal. Entonces era la condición eh, eh, más terrible que vivían este grupo de personas en tiempos del feudalismo, ¿no? Estos siervos pues obviamente surgen porque son, en este caso en su mayoría eran descendientes pues de los esclavos, ¿no? En la Europa esclavista, que estaba obviamente colapsando. Muy bien, vamos a... ¿Cómo era la organización política? Bueno, no hay mucho que destacar. Producto pues de la desintegración del imperio carolingio, prácticamente Europa se convirtió en una poliarquía, ¿no? Es decir, gobiernos de varios señores feudales. Por otro lado, hay una gran dispersión del poder político en Europa, que va a estar a manos pues de un señor feudal, ¿no? De un duque, de un marqués, de un conde, ¿no? Por ejemplo. Incluso muchos de ellos tenían más poder que los propios reyes, inclusive, ¿no? Debido pues a que los reyes siempre con tal después de, de pedirles lealtad, le otorgaba tierras, ¿no? Eso era una costumbre incluso que se manejaba desde tiempos del Imperio Carolingio, ¿no? El propio Carlos Magno, con el tal de ofrecer lealtad, le otorgaba tierras a los condes, a los duques. Claro que obviamente eh, estas tierras pues luego tenían que ser entregadas al emperador, pero con el tiempo esto no ocurrió, ¿no? Estos duques, estos condes y marqueses se apropiaron de estas tierras y les dan en herencia a sus descendientes, ¿no? Surgiendo pues los señores feudales, ¿no? Muy bien, entonces es una característica o en este caso, dos características esenciales de la organización política en tiempos del feudalismo, ¿de acuerdo? En tiempos del feudalismo. Muy bien, vamos a ver aquí. Ya. Justamente vamos a hablar un poco sobre las ceremonias feudales, ¿no? Entonces es algo importante que destacar. Bueno, existieron tres importantes ceremonias, donde los protagonistas son el señor feudal y el vasallo, sin duda, ¿no? Una de ellas tenemos el homenaje, ¿no? Donde el vasallo pues ofrece lealtad y protección militar, ¿no? Es decir, el vasallo le ofrece su protección, es decir, cuando el señor feudal tenga que entrar en una guerra con otro señor feudal, su vasallo lo va a seguir, es el encargado de encontrar o reclutar, en este caso, guerreros, ¿no? Caballeros para sus campañas militares. En caso que el señor feudal pues sufra un secuestro, el vasallo tiene que conseguir, pues, ¿no? En este caso, el dinero suficiente para su rescate. Entonces, ese, digamos, va a ser la contribución, ¿no? Del vasallo a su señor feudal. A cambio, ¿qué recibe el vasallo? Recibe del señor feudal una entrega simbólica de repente de un feudo, de la administración de una de sus tierras del señor feudal, a la cual esto se conoce como la investidura, ¿no? Donde el señor feudal pues le entrega pues un título, un feudo a su vasallo, ¿no? A cambio de esa lealtad, a cambio del homenaje, ¿no? Se ha realizado. Otra ceremonia que también es importante rescatar es lo que se conoce como el espaldarazo, ¿no? Aquí pues el señor feudal le entrega el título de caballero al vasallo.
Es importante recordar pues que solamente pueden ser caballeros aquellos que pertenecen a la nobleza, como el caso de un vasallo. En ningún caso pues hay campesinos u hombres del pueblo que hayan recibido un título de caballero, ¿no? Esto es, y en tiempos de la Edad Media era imposible. Incluso para ser caballero tenías que pasar por un proceso, ¿no? Primero eras un paje, ¿no? Una persona pues que servía de auxiliar al caballero en todo lo que necesitaba para sus campañas militares. Luego te convertías en escudero, que era el que acompañaba al caballero en sus aventuras, y de acuerdo pues a las hazañas, a las proezas que hayas realizado en tu vida militar, pues te nombran caballero recién, ¿de acuerdo? Entonces es algo también importante que hay que tomar siempre en cuenta. Muchas de esas ceremonias han quedado todavía pues en la Europa de la actual, incluso en el ámbito político hay rezagos, ¿no? De estos tipos de ceremonias, ¿no? Por ejemplo, cuando el presidente de la República nombra a sus ministros, ¿no? Muchos dicen, ¿no? Se va a iniciar ¿no? la ceremonia de la investidura, dicen, por ejemplo, ¿no? Es cuando el presidente pues le da ciertos cargos importantes dentro del aparato estatal. Eh, la reina de Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Siempre utiliza pues la ceremonia de espaldarazo, ¿no? Hay un momento pues que nombra caballeros. Claro que ahora en esta oportunidad pues muchos de estos caballeros pues no son nobles, ¿no? Son gente común y corriente que han logrado de repente algún tipo de logro importante para su país y ahora pues son nombrados caballeros, pero si queremos comparar, pues las ceremonias actuales como en el tiempo de la Edad Media, pues eran un poco distintas, ¿no? Porque repito, nuestras ceremonias solamente se daban entre el señor feudal y su vasallo, ¿no? No había más, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, eran las más importantes ceremonias que se van a dar. Eh, ¿Cuáles eran los mecanismos de control que tenía, pues, los señores feudales para mantener, pues, su poder? Organizaban, pues, las caballerías, ¿no? Era una institución militar y religiosa en defensa del señor feudal y de la iglesia para poder obviamente no solamente mantener su poder, sino para expandir más, ¿no? Tierras eh, en el cual pues se van a dar constantes luchas, ¿no? Por las pugnas, por la extensión de estas tierras en Europa. Otra forma de control, pues sin duda, era la educación que estaba a cargo de la iglesia, en la cual pues va a monopolizar el conocimiento. ¿No? Es decir, la iglesia obviamente va a tener el control total de la educación, en el cual pues le va a dar prioridad pues a las élites para que puedan educarse en ciencias, en letras, se va a enseñar el latín, que solamente eran para la élite. En cambio, pues el campesino pues va a estar aislado de ese conocimiento, ¿no? Hay que recordar pues que en la Edad Media había un alto índice de analfabetismo. Incluso la iglesia va a tratar pues de imponer sus ideas de la escolástica a través de las universidades, ¿no? Por eso que las universidades surgen. La iglesia es el que crea las universidades, ¿no? La Universidad de Salerno, la de Sorbona, Oxford, ¿no? Que van a, digamos, ser una de las más importantes que van a haber en la Europa del medioevo. Eso es muy, muy importante tomar en cuenta. La caballería, pues sin duda ha sido pues un instrumento importante, ¿no? De la élite, de la nobleza feudal, de la iglesia, para poder consolidar el feudalismo. Tanto es así pues que incluso van a iniciar grandes campañas para expandir el feudalismo a Oriente, dando origen pues a las cruzadas, ¿verdad? Estas cruzadas muy importantes que si no me recuerdo en un seminario lo habíamos tocado. Muy bien. Eh, entonces, digamos, son digamos, uno de los aspectos más importantes, ¿no? Que podemos ver sobre el feudalismo. Muy bien, perfecto. Muy bien.